Bien, estimados estudiantes, estamos en la semana 9 de la unidad didáctica Administración de Base de Datos. En esta sesión vamos a crear tablas transaccionales en una base de datos MySQL. Si nosotros recuperamos saberes previos, hemos visto que hace 2 semanas atrás hemos creado tablas maestras o tablas de elementos de datos. Son las tablas que se crean una sola vez durante el sistema, ¿cierto? Sí, y estas se van actualizando de acuerdo a las transaccionales. ¿Ya? De acuerdo a las transaccionales. En cambio, las tablas transaccionales son tablas donde guardamos información de los procesos que se desarrollan día a día. Por eso su mismo nombre dice transaccionales, ¿no? De las operaciones que se hacen durante el tiempo que vive el sistema de información. Entonces, hoy día vamos a ver cómo creamos esas tablas transaccionales, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a pensar, las tablas transaccionales entonces necesitan que las tablas maestras ya se encuentren creadas, ya se encuentren registradas para poder registrar los datos en estas tablas transaccionales, ¿no? Y podamos utilizar los registros de las tablas maestras. Muy bien, como indicador tenemos creando tablas transaccionales en una base de datos MySQL y manipulando los datos transaccionales. Los temas que vamos a tratar en esta sesión es creación de tablas transaccionales, cómo registramos los datos transaccionales y algunas recomendaciones o pautas que debemos de tener antes de eliminar datos de una tabla transaccional, ¿no? De una tabla transaccional, ¿sí? O cuando queremos eliminar, por decir, datos de una tabla maestra ya y donde ya hemos registrado algunos datos en tablas transaccionales, ¿no? Donde sea de utilidad. Vamos a ver entonces. Vamos a ver cómo creamos una tabla transaccional. Bien, hemos dicho que las tablas transaccionales guardan información del momento, ¿cierto? Pero así como guardan información del momento, necesita también datos de mis tablas maestras, como por ejemplo, si yo quiero matricular a un alumno, los datos de los alumnos estarán en mi tabla llamada estudiante, ¿no? ¿Sí? Entonces mi tabla llamada estudiante jalará por decir el código del alumno o su DNI. En otra tabla estarán las carreras profesionales, entonces jalará las carreras profesionales. En otra tabla estará en el ciclo. Entonces, dependiendo de dónde está la información en esa tabla maestra, las transaccionales, ¿qué van a hacer? Van a jalar esa información y van a generar campos adicionales a esos campos que jala de las tablas maestras, como por ejemplo la fecha de matrícula, cuánto pagó por la matrícula, ¿no? Y de ahí ya va a quedar registrado el código del estudiante, qué carrera pertenece, en qué ciclo está y muchos datos más importantes de ese momento. Entonces, miremos acá. Dice, se pueden definir claves foráneas en cualquier tipo de la tabla MySQL. Las claves foráneas quiere decir son lo que nos permiten relacionarnos con la tabla maestra, ¿ya? Pero MySQL soporta lo que es las tablas de tipo InnoDB. Entonces debemos tener en cuenta eso, de que las tablas de InnoDB son las tablas que soportan lo que es las tablas transaccionales. Para verificar si nuestro servidor o nuestro sistema administrador de base de datos soporta tablas InnoDB, entonces ¿qué hacemos? Debo de verificar si esa variable está activada, el InnoDB. ¿Cómo verifico? Con el comando show variables line, ya hemos visto line, porcentaje InnoDB porcentaje. Esta es una búsqueda con parámetros que lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Entonces va a ser una búsqueda, ¿qué cosa? Donde esté la palabra InnoDB. Antes de él puede existir uno o muchos caracteres o ninguno, y después de él también, ¿no? Y debemos cerciorarnos que esa variable Jave InnoDB debe de estar con el valor verdadero, ¿ya? Entonces MySQL sí soporta ese tipo de variables. Muy bien, entonces hemos dicho que debo de crear llaves foráneas, ¿cierto? Llaves foráneas me permiten, ¿qué cosa?
relacionar a mi tabla de maestras. Pero también es necesario crear índices. Los índices nos permiten, ¿qué cosa? Acelerar las consultas a la base de datos. Ya entonces, al momento de crear llaves foráneas, también nosotros vamos a crear índices. Bien, vamos a ver un ejemplo práctico así sencillo. Vamos a generar la base de datos tienda, y en la tienda vamos a generar dos tablas, uno que es categoría del producto o del artículo y otro artículo. Miremos acá que para registrar el artículo debo de haber ya registrado mis datos de mi categoría, ¿cierto? Entonces, y de la tabla categoría lo voy a relacionar con artículo. Vamos viendo la estructura. Cuando yo creo la base de datos tienda, ya sabemos la sentencia, ¿cierto? Create de database tienda. Lo creo, luego de creado tengo que usarlo, ¿no? Use tienda. ¿Ya? Como yo sé que la categoría es una tabla de elemento de datos, ¿no? En la categoría voy a registrar todas las categorías de los productos. Entonces, ¿qué hago? Tengo un código de categoría de tipo entero, no null, o sea que no soporte valores vacíos. Ahí voy a registrar el código de la categoría y otro campo llamado descripción de la categoría, descategoría, que es de tipo varchar 30, puedo utilizar hasta 30 caracteres o menos, y de tipo no null, que es obligatorio llenar, ¿cierto? Y mi llave primaria, ¿cuál va a ser? Mi primer key va a ser el código de la categoría. Y le digo que sea del tipo InnoDB. Hasta ahí hemos creado mi tabla categoría. Luego, posteriormente vamos a crear nuestra tabla de artículo. Vemos acá. Dice create table artículo, le doy los campos, código del artículo, chat 5, descripción del artículo, varchar 30, store del artículo de tipo in, todos estos datos son obligatorios llenar porque es no null, el precio del artículo de tipo decimal, 8,2, 8 para la parte entera, 2 para la decimal, y mira acá, categoría del artículo, in no null. Ojo, esta categoría del artículo es con la que lo voy a relacionar, ¿qué cosa? Con mi tabla de artículo. ¿Con cuál? Con el código de la categoría. Entonces, el tipo de dato in debe ser igual al tipo de dato que hemos creado en la tabla categoría. Miren, acá también es de tipo in. ¿Vieron? De tipo in. ¿Ya? Tiene que tener el mismo tipo de dato con la clave principal de la tabla categoría. En este caso, ¿no? Entonces, el campo se llama categoría artículo in no null. Le genero mi llave primaria. La llave primaria de esta tabla es el código del artículo, ¿no? Y miremos acá. Hemos dicho que por cada llave foránea o foreign key debemos de generar un índice, ¿cierto? Un index, ¿no? Para que me haga la búsqueda más rápido. Entonces, ¿qué hago? Index, cate, artículo. Estoy generando un index para que la búsqueda se acelere. Y luego, ¿qué hago? Creo mi llave foránea para relacionarlo con la foreign key. Foreign key, pongo el campo con la que se va a relacionar en este caso categoría artículo y tengo que hacerle referencia a qué tabla va a estar relacionado. Mira acá, referencias, categoría. Esta es mi tabla con la que se va a relacionar. Ahora, de esa tabla, ¿con qué campo? Con el código del artículo. No, el código, perdón, la categoría del artículo se va a relacionar con qué? Con el código de la categoría. Ojo, yo tengo que relacionarlo esto. Si hubiera más llaves foráneas, hago el mismo proceso. Pongo un index y otra llave foránea. ¿Ya? Luego, al final, cierro con type y no debe. Automáticamente se crea mi dato. ¿Sí? Y ahí está mi estructura. Miren cómo me doy cuenta de que es una llave foránea cuando en el campo key aparece bool, ¿no? Para saber la estructura de la tabla, ya hemos visto que la sentencia es escribe y el nombre de la tabla, en este caso artículo. Una vez que está registrado una vez que está creado mis tablas, primero, ¿cuál debo de registrar en los datos? Primero se registra la tabla de maestras o elementos de datos. Yo no puedo registrar en este caso el artículo mientras no haya registrado la categoría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me va a salir error, me va a decir categoría no existe. En este caso vamos a registrar estas categorías de productos: 1 detergente, 2 bebida, 3 golosinas y 4 barrotes.
Esta sentencia ya la hemos visto en las lecciones anteriores. Para insertar un registro utilizamos inserinto, el nombre de tu tabla, en este caso categoría, y valores. 1, detergentes. Como voy a ingresar varios datos a la vez, pongo una coma, ya no pongo valores, directamente el siguiente artículo, ¿no? Y así hasta el final, punto y coma. Doy un enter y acá me dice que ya registré 4 registros. Ahora miremos acá. Registrar los siguientes artículos de la tabla, en la tabla de artículos, ¿cierto? Los siguientes datos. Miren acá. 1 va a ser Ariel 50 2.5. La categoría 1. ¿Qué significa 1? 1 es detergente, no ya hemos puesto detergente. 2, galletas GN, y hemos puesto 3. A ver, vamos a ver qué categoría era la 3. Golosina, ¿cierto? 2 bebidas y 4 barrotes. El producto con código 3, descripción Chupetingo Go, esto 25, precio 50 céntimos, y también es 3, que es golosina, ¿cierto? Y así, Pepsi Cola, este producto 4, esto 40, precio $5.80, y la categoría 2, que seguramente es bebida. Y el proceso es lo mismo. ¿Qué pasaría si yo pongo categoría 5? ¿Hemos registrado la categoría 5? No, entonces me va a salir error. ¿Por qué? Porque acá tiene que registrar los datos cuya categoría ya se encuentra registrada. Ahora, nosotros hemos visto que las categorías tienen que estar registradas, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero eliminar una categoría que esté siendo usado y otra categoría que no esté usado? Primero vamos a hacer la eliminación de una categoría que no lo hayamos usado. Ejemplo, que hemos utilizado el 1, el 2 y el 3. La 4 no, ¿cierto? Abarrotes puedo eliminarlo normal, porque no lo estoy utilizando. En cambio, la categoría 1, 2 o 3 sí lo estoy utilizando en los productos. Ya he registrado ya un artículo con esa categoría. Vamos a ver qué pasa si yo quiero eliminar. Cuando nosotros relacionamos por defecto, ¿ya? Esta ya se activa la regla, alguna regla de integridad referencial por defecto. ¿Cuál es? Que no podemos eliminar registros. No va a salir error. O tampoco actualizarlo. ¿Ya? No nos va a dejar. Eso se activa por defecto, ¿ya? Esa regla de integridad. Que no podemos eliminar. Hay dos opciones. Para eliminar y para actualizar. Vamos a verlo acá. Y tengo 5 restricciones. Lo restringo. Aquí no puedo eliminar ni modificar las filas. Si yo lo pongo de tipo cascada, me va a borrar el registro y también en la llave foránea lo va a borrar también. Set null, ¿qué significa? Que te va a poner valores nulos donde lo estás llamando. No acción, no va a hacer nada. Y set default va a asignar un valor por defecto. Entonces, vamos a eliminar un registro con el comando delete from, nombre de la tabla, web y la condición. Ejemplo, miren acá. Delete from categoría, voy a eliminar de la tabla categoría, ¿qué cosa? La descripción que tiene abarrotes. Bueno, como no lo estoy utilizando, me lo va a eliminar normal, ¿no? Porque la de abarrotes, que era el código 4, me lo puedo eliminar. Puedes eliminar por la descripción, por el código, por lo que tú quieras, ¿ya? Esto ya lo hemos visto también en sesiones anteriores. ¿Qué pasa si yo quiero eliminar, por decir, la categoría detergente? Delete from, categoría where, código de la categoría 1, que es detergente. Acá lo estoy. La condición es por código de la categoría, ya le estoy poniendo 1. Miren acá, no es que está mala, no es que está mal mi sentencia. Está bien tu sentencia, pero error 1451. Dice, no puedes eliminar la fila o actualizar la fila. ¿Por qué? Porque está relacionada ya una clave foránea. ¿Con quién? Con la tabla artículo, ¿no? O sea, a tu tabla artículo está relacionada, ¿cierto? Entonces me sale esa opción o me sale esa información que yo no puedo eliminar. Muy bien. Entonces, en la parte práctica realizaremos lo aprendido con la base de datos matrícula. Gracias.